Sabemos lo difícil que es materializar un sueño y entendemos las inquietudes de los empresarios en cuestiones fiscales, legales y corporativas. Por ello, creamos este podcast, el espacio donde platicaremos sobre los temas de mayor interés para todo empresario, con el único fin de seguir asesorándote al éxito. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en nuestro primer webinar de la firma SF Consultoría Fiscal. El día de hoy platicaremos sobre el régimen de las personas físicas. Tengo la fortuna de presentar a Héctor Sánchez, un contador certificado, maestro en impuestos y doctorante, a quien le doy la bienvenida. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Muy bien. Vamos a platicar un poquito de lo que son personas físicas. Vamos a explicar un poquito con el experto de las diferentes formas de cómo una persona física se puede llegar de recursos. Vamos a platicar un poquito de ingresos exentos. Vamos a platicar un poquito lo que es la declaración anual. Recordemos que tenemos hasta el 30 de abril para presentar la declaración anual. Hubo una prórroga, podemos presentarla el siguiente mes de mayo, pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito en el tema y bueno, pues cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes. Bien, Héctor, vamos empezando, platicando un poquito sobre las personas físicas. Ya vivimos lo que fue marzo, un mes muy complicado para los colegas, para los contadores, donde se presentaron las declaraciones anuales de las personas morales. Ahora en abril, es mayor la gente, las personas físicas que están dados de alta en el SAT. Y bueno, vamos platicando un poquito sobre las diferentes formas de tributar. Desde sueldos hasta intereses. Vamos a platicar un poquito. Iniciamos el tema, por ejemplo, sueldos. ¿De qué forma yo como persona física puedo hacerme llegar de recursos, ¿no? Lo más normal son sueldos, ¿no? Pero también, oye, ¿qué sucede? Yo tengo un dinero que ahorro, que lo tengo en mi cuenta bancaria, que me genera algún interés, que sé que me retienen, porque veo ahí una cantidad que me retienen, me genera un interés. Oye, yo tengo un inmueble que lo rento, ahora ya con las plataformas digitales, puede ser Airbnb, Trivago, ¿no? Entonces, bueno, vamos platicando un poquito. Personas físicas, ¿quiénes tienen que pagar impuestos? Muy bien, Ricardo, pues prácticamente todo el mundo tiene que pagar impuestos. Emana esta obligación de la Constitución, entonces cualquier mexicano tiene la obligación de pagar impuestos de forma proporcional y equitativa. Ahora, como bien dices, la forma más sencilla en la que la mayoría de la gente se hace de recursos es a través de los sueldos. Es decir, te subcontratas con alguna persona que a su vez utiliza tu fuerza física para llevar a cabo ciertas actividades y obviamente sobre eso te está haciendo el pago de un salario semanal, quincenal, decenal o mensual, ya depende mucho cómo te hayas contratado. Aparentemente, este tipo de personas no tienen grandes obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque el patrón las cubre por cuenta propia de ese trabajador. Sin embargo, hay algunos datos en donde te podrás dar cuenta que cuando tienes la peculiaridad de que ese trabajador tuvo dos patrones en el ejercicio, pues le va a obligar una declaración anual. Que si bien es cierto, no vamos a estar presentando pagos provisionales como tal, pero sí tendremos la obligación de hacer un anual. Entonces, hablabas ahorita de los intereses. El tema de los intereses es algo muy interesante porque hoy en día el banco te está ofreciendo tasas del 2.5, 3%. Cuando tú revisas esas tasas y esos contratos te hablan de que tienes una ganancia real del menos 0.5. Por la inflación, ¿no? Así es. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente en pesos nominales estás teniendo una ganancia del 3%, pero en pesos constantes, es decir, tu dinero está perdiendo valor con el paso del tiempo. Entonces, para poder acumular esos intereses, pudiera ser interesante que tú ganaste 1,000 pesos en todo el año. Pues a lo mejor hay que pagar impuestos sobre 1,000 pesos, pero aquí lo que se va a estar acumulando es algo que se identifica como intereses reales. Los intereses reales son aquellos que se ganaron después de la inflación. Es decir, si tú tenías una ganancia del menos 0.5, pues obviamente no vas a traer un interés real que acumular. Más sin embargo, obviamente este tipo de cálculos te lo hace la institución financiera y al final del ejercicio te entrega una constancia en donde te dice, ok, yo te pagué 10,000 pesos de intereses, pero tus intereses reales son 3,000 pesos. Esto supone que esos 3,000 pesos es la ganancia que sí tuviste después de la inflación y sobre la cual tendríamos que estar pagando los impuestos. Entonces, hay varias peculiaridades. Bien decías al inicio, o sea, la declaración anual
se vencía el 30 de abril. Ya por ahorita tenemos una prórroga por lo menos al 31 de mayo. Esto, como lo platicábamos fuera de cámara, es una dilapación del tiempo. ¿Por qué? Porque en su mayoría las personas morales son contribuyentes que pagan. Entonces ya ahorita el 31 de marzo el SAT recaudó X cantidad de dinero, pero con las personas físicas la gran mayoría suelen tener saldos a favor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Regresar de lo que acaba de recaudar una buena parte. Entonces, por eso te amplían el plazo, porque dicen, bueno, yo no llevo prisa en regresarte el dinero que no te quiero regresar. Claro. Oye, y por ejemplo, ahí cuando eres asalariado, ¿no? Que es lo que más impera en la tributación de las personas físicas, ¿no? ¿Cuáles son las formas por las cuales yo puedo recibir un sueldo, ¿no? Sabemos que es el salario, estoy subcontratado, también está la parte de asimilado. Oye, yo soy comisionista, puedo asimilarlo. Oye, yo soy miembro de un consejo. Todas estas formas de tributar, ¿qué obligación también tengo yo? ¿No? Oye, tengo, por ejemplo, nos preguntan muchas veces, oye, tengo las facturas de mi carro. Oye, yo pago un crédito automotriz. Oye, que yo pago la renta de mi casa. ¿Qué pasa con este régimen, que es el más sencillo, ¿no? ¿Cómo tienen que pagar impuestos? ¿Qué periodicidad? ¿Quién es el encargado? Sí, mira, específicamente en el tema de sueldos y salarios, pues bueno, las tablas que se utilizan son tablas mensuales, que son a cuenta de un pago anual. Entonces estás haciendo pagos provisionales de forma mensual. Sin embargo, existen una serie de contribuyentes, como bien dijiste, el tema de los comisionistas, que por sí mismos deberían de llevar su contabilidad y tener sus obligaciones fiscales mensuales. Más sin embargo, cuando optan por asimilar, bueno, tendrán que darle aviso a la persona que les pague las comisiones o los sueldos asimilados, en donde le digan, oye, quiero que tú me enteres y retengas mis impuestos. ¿Para qué? Pues para yo no tener problemas con el tener un contador, con estar tributando, presentar declaraciones mensuales, tanto de IP como DIOS. Entonces, ahí se ahorran esa carga administrativa. Más sin embargo, ahí corren un riesgo. Por ejemplo, pueden estarles reteniendo una cantidad, 2, 3 mil, 5 mil pesos mensuales, y el primer riesgo que está es que la persona que te retiene no los entere. ¿Qué ha pasado o qué pasa cuando presentas tu declaración anual? Muchas veces tienes un saldo a favor, sin embargo, este saldo a favor, cuando tú lo pides, te dice la autoridad que la persona que te retuvo o que tú dices que te retuvo no ha hecho los pagos, y entonces te quieren aplicar de cierta manera el que tú los fiscalices, cuando nosotros como contribuyentes no tenemos ninguna facultad para hacerlo. Es decir, de alguna manera la autoridad está delegando una facultad que tiene de forma inadecuada en nosotros contribuyentes, porque quiere que yo vaya y le diga a mi retenedor, oye, pues paga, cuando esa no es mi función. Él me retuvo, me da mi constancia, o en este caso el XML que se expide, y el que tendría que exigirle que pague esas cantidades, pues tendría que ser el SAT, que para ello tiene las facultades. Ahora, en el tema de los comisarios, en el tema de asimilados, pues lo más sencillo es precisamente que se asimilen a salarios. ¿Por qué? Porque se hace un solo pago mensual y te olvidas de estar haciendo tus declaraciones. ¿Qué contras tiene esto? Bueno, como tal no tienes una deducción. Ahorita tú hablabas que si el coche, que si la casa, que si todo ese tipo de gastos. Cuando tú eres asimilado a salarios, únicamente pagas por el ingreso recibido sin tener derecho a una deducción. Entonces, ¿qué es lo mejor? Bueno, si tú te vas a dedicar a las comisiones, pues que realmente te des de alta como comisionista, y eso te va a dar beneficios en que vas a poder tener las deducciones que correspondan a tu régimen. De entrada pudiéramos hablar de gasolina para el vehículo, el propio vehículo de transporte, si pagas teléfono, si tienes internet, si tienes una oficina, todos esos gastos los vas a poder deducir, no así en el régimen de asimilados a salarios. Sí, que ahí, por ejemplo, este tema específico, el asimilable a salario, es por lo que muchas de las reformas, en este caso el tema del outsourcing, ¿no? Se han estado vigilando, ¿no? Que aplicaron reformas en 2012 de la Ley Federal del Trabajo, han aplicado reformas a la Ley del Seguro Social, reformas en ISR, en IVA, pero no han podido evitar este tema de abuso, ¿no? En la cuestión de la subcontratación, porque como bien dices, yo retengo, pero no entero, ¿no? No le pago al SAT esto que te retengo, ¿no? Y bueno, ahí el problema es para el mismo trabajador, ¿no? Que es su obligación pagar impuestos. Y ahora,
Por ejemplo, en esta cuestión de sueldos, ¿no? Más adelante analizaremos el tema de discrepancia fiscal, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando no me dan de alta con el real, no me dan de alta con el sueldo que verdaderamente percibo, ¿no? Traes ahí un tema de, oye, ¿cómo es posible que ganes 10 pesos y gastes 30, ¿no? Es el problema que en muchas ocasiones nos enfrentamos como trabajadores o se enfrenta el trabajador en este aspecto, ¿no? Entonces, aquí, digo, ¿qué comentario te merece el tema del asimilable a salario, los abusos que se están realizando por parte de estas subcontrataciones, del outsourcing? Mira, cuando tú eres un trabajador real, deberías tener, y la ley te obliga a tener una seguridad social. Es decir, tú debes de estar registrado como sueldos y salarios y tener el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se te paguen tus cuotas, tengas derecho a una pensión cuando te retires, ya sea que pertenezcas a la ley vieja y tengas una pensión vitalicia o te vayas a ir a través de depósitos de la Afore. Sin embargo, como bien dices, mucha gente abusa y entonces un trabajador real lo ponen como un asimilado a salarios. El primer efecto que tiene es que no tiene esa seguridad social. Entonces, si tiene que ir a hacer algún gasto médico, bueno, pues nos vamos a topar con que no tiene a qué institución acudir, entonces se tiene que atender en lo privado. Algunos patrones te apoyan y te dicen, ok, no te doy seguro social, pero te pago estos gastos médicos. Así es. Pero pudieras pensar que eso es mejor para ti porque a lo mejor te atiendes en un hospital privado, pero a largo plazo te vas a quedar cuando dejes de trabajar sin ese servicio. Entonces, cuando ya estés viejo, ¿quién te va a prestar el servicio médico? Hay que recordar que para podernos pensionar, si es por la ley vieja, son cerca de 500 semanas y por la ley nueva, que es la de Afore, tendríamos que tener cerca de 1,250 semanas cotizadas. Entonces estamos hablando que el régimen anterior te permitía con 10 años de cotización aspirar a una pensión y el nuevo te exige por lo menos 25 años de trabajo cotizando en el Seguro Social. Entonces, estoy seguro que muchas personas que se encuentran en esta etapa no van a poder completar esas semanas y se van a encontrar que cuando tengan 60, 65 años no tienen derecho a una pensión ni de la ley anterior ni de la ley nueva. ¿Qué va a hacer la Afore? Pues a lo mejor vas a tener 200, 300 mil pesos en tus recursos. Como no es suficiente para darte una pensión vitalicia, te los va a entregar en una exhibición y entonces ya va a depender de ti el que puedas o no administrar ese dinero para que tengas una calidad de vida en tu vejez. Muy bien. Bueno, pues digo, prácticamente eso fue ingresos por servicios personales. Así ¿no? es. Entendemos el sueldo, el asimilado, el consejero, puede ser un comisionista, puede ser también una persona física que tiene una actividad empresarial, pero decide asimilar su ingreso salario, ¿no? Un albañil, por ejemplo, un fontanero, un electricista, ¿no? Pero, ¿qué sucede si, oye, yo soy contador, me puedo dar de alta, puedo asimilar mi ingreso? Sí puedes, pero lo más correcto, pudiéramos decirlo así, es tributar bajo el siguiente escalón, ¿no? Como persona física, ¿no? Está la actividad empresarial, está la actividad profesional y ahora se abrió mucho el panorama, por ejemplo, con ese tipo de ingresos cuando surge el nuevo régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, y también ahora con las plataformas digitales, ¿no? Entonces, platícanos un poquito este tema de actividad empresarial y profesional que se subdivide tanto en RIF, que se subdivide tanto en ingresos por plataformas. Sí, mira, Ricardo, básicamente aquí lo que hizo la autoridad fue un pool para que tú te acomodes en donde más te convenga. Por ejemplo, un contador tendría que tributar en el régimen de servicios profesionales, que al final el régimen de servicios profesionales y el de actividad empresarial se llevan idénticamente. El RIF sí es un poco diferente, ¿por qué? Porque te permite o te deja exento de pagar impuestos durante el primer año y va cambiando un 10% conforme avances en los ejercicios que tú tienes dado de alta. Sin embargo, por ejemplo, para hacer un RIF te pone ciertos candados. Entre ellos es que no seas socio de una persona moral, que tus ingresos no vayan a ser superiores a 2 millones de pesos en el año. Entonces, si tú te encuentras con una actividad empresarial que sabes que vas a vender 6 millones, 8 millones o 15, pues obviamente ya no cabes dentro de este régimen. Si tú lo quisieras hacer y meterte ahí por los primeros 2 millones, lo vas a poder hacer, pero al final del día, cuando llegues a tu anual, ahí vas a pagar la diferencia del impuesto que no cubriste. Entonces, lo ideal es que se acerquen con su contador
y en base a lo que él les pueda asesorar, entonces ustedes tomen la decisión que más les convenga. Deben de tributar siempre en el régimen que les corresponda porque está diseñado de tal manera, ¿no? Entonces, hablábamos hace unos minutos que no tienes derecho en el de asimilados a salarios a meter ciertas deducciones. No así en estos regímenes donde tú vas a poder meter pues tu celular, el consumo de combustible, tu vehículo, rentas de oficinas que ya lo habíamos platicado. Aquí el más nuevo es el tema de todas las personas que están en el tema de las plataformas. ¿Por qué? Porque eso de las plataformas era una fuga que teníamos como país en donde nadie estaba pagando el impuesto. Porque, por ejemplo, yo compraba un servicio con Netflix, que Netflix está en Estados Unidos, y muy seguramente allá sí está pagando su impuesto, pero en México, que es donde se presta, no lo estaban cubriendo. Entonces, ¿qué se pone? Una limitante pues para que de alguna manera te retengan o te hagan responsable de pagar ese impuesto aquí en México. Sobre todo en temas de IVA, que también es un impuesto indirecto que todos pagamos. Incluso se me hace curioso cuando te dice alguien, yo no pago impuestos. Pues yo lo veo y digo, pues eso piensas tú, porque claro, cada que vas a la tienda estás pagando IVA, ¿no? Por todos los productos y en algunas cosas, pues también estás pagando el IEPS. Pero regresándonos al tema del impuesto sobre la renta, es interesante ver cómo el legislador empieza a hacer las modificaciones, como bien dijiste, en la Constitución, en la ley del impuesto sobre la renta, en el Código Fiscal, en la ley del IVA, de tal forma que todos caigamos en los supuestos del impuesto para que lo estemos cubriendo. Entonces, si bien es cierto, los regímenes más sencillos o más comunes pudieran ser el de servicios profesionales, que ahorita tú hablabas de un contador, pero pues en ese cabe un arquitecto, cabe un ingeniero, un diseñador gráfico, en fin. Todas las profesiones prácticamente deberían de tributar cuando lo hagan como persona física en ese régimen. Ahora, ¿qué pasa con la actividad empresarial? Pues la actividad empresarial está diseñada para alguien que distribuye algún producto. Por ejemplo, alguien que tiene una rosticería en la colonia, pues bueno, obviamente tendría que tributar en un régimen de actividad empresarial, o quizás pudiéramos caer ahí en el RIF, viendo los ingresos. ¿Por qué? Porque si no los rebasamos, pues nos vamos al RIF. Pero si es una persona que ya tiene 3 sucursales de una pollería, pues obviamente va a pasar de esos ingresos y tendrá que estar acumulando sus ingresos menos sus deducciones. Ahora, hablábamos que en marzo estuvieron las declaraciones de las personas morales. Hay una peculiaridad en todos los regímenes de las personas físicas, que todos los ingresos son a flujo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo como contador le facturo a la empresa X la cantidad de 100,000 pesos, pero no me lo pagó en el ejercicio, no estoy obligado a acumularlo. Claro. Y por ende la empresa tampoco tendrá la posibilidad de deducir. Es algo que se conoce en el mercado como la simetría fiscal, que ahí hay opiniones encontradas. Hay quien dice que existe y quienes dicen que no existe. En mi opinión, creo que existen algunos supuestos solamente, porque no la vamos a encontrar en ninguna norma ni en ningún libro. Entonces es analizar las operaciones que se están llevando a cabo y ver si se tiene o no esa simetría fiscal. Oye, Héctor, platícanos un poquito sobre la tributación para las personas físicas que obtienen ingresos por plataforma digital, ¿no? Ya vimos que el año pasado empezó a mediados del año a obligarse a este tipo de personas, ¿no? Tú ahorita mencionabas Netflix, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que hay personas que obtienen ingresos, ¿no? Por compra-venta de artículos, por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? Amazon. Oye, hay otros que alquilan sus inmuebles, ¿no? Airbnb, Trivago, Expedia, y hay otros que dan un servicio personal, ¿no? Oye, soy chofer de Uber, oye, soy repartidor de Didi, ¿no? Entonces, platícanos un poquito que este tema ha sido bastante interesante, bastante atractivo para muchas personas y que al día de hoy no saben cómo tienen que pagar impuestos. Entendemos que tengo que pagar, pero no sé cuánto ni cómo, no sé las fechas, tengo que presentar declaración anual, estoy obligado a pagos provisionales. ¿Qué sucede con este régimen, Héctor? Mira, básicamente, Ricardo, la autoridad se dio cuenta que existía un gran mercado o una gran cantidad de clientes, por llamarlos de alguna manera, que ellos nos dicen contribuyentes, pero al final nos engañan. Terminamos siendo sus clientes. Entonces, ¿qué pasaba con esos clientes que no están cautivos, que no pertenecen a la base de datos? Pues no había forma de poderte decir, oye, Ricardo, me debes 3 pesos. Voltearon a ver entonces al que les estaba generando el ingreso, que en este caso, si nos ponemos a ver, Airbnb es una plataforma que se encarga de rentar. Entonces, yo tengo una casa en Guadalajara que quiero rentar, la meto a la plataforma, ellos me consiguen los huéspedes, ellos cobran,
me pagan a mí mi cantidad. Y ahorita lo que están haciendo o la forma en que se está tributando es a través de una retención. ¿Qué quiere decir? Que por 1,000 pesos a mí me van a retener el 10%, o sea, 100 pesos de cada 1,000. Si yo les entrego ciertos documentos, por ejemplo, mi RFC, que con esto ya me estarían dando de alguna forma de alta en el SAT, ellos me van a retener una cantidad menor. Si no lo hago, se van a ir al tope de tasa. Pero ¿qué pasa con esto? Yo puedo darme de alta como actividad empresarial o como arrendamiento o la actividad que me corresponda. ¿Por qué te digo como la actividad que me corresponda? Si, por ejemplo, yo vendo a través de la plataforma de Mercado Libre, pues me correspondería actividad empresarial. Claro. Sin embargo, si yo estoy rentando un inmueble, pues probablemente voy a entrar al régimen de arrendamiento. Entonces tendríamos que ver a qué régimen de base a la actividad que yo estoy haciendo. A partir de esto, yo pudiera entonces tributar y esa retención la tomaría como un impuesto a cuenta. Es decir, si mi pago provisional me sale a pagar 120 pesos y ya me retuvieron 100, pues entonces solamente pagaría los 20 que me hacen falta. Caso contrario, yo tengo que pagar 70 pesos y me retuvieron 100, en ese periodo no pago. Y como lo iniciamos, o sea, todos los pagos son provisionales porque el impuesto sobre la renta es un impuesto anual. Entonces, se hacen pagos provisionales mensuales. ¿Qué tendría que hacer? Llevarme ese saldo a favor o esa retención en exceso a mi declaración anual del ejercicio 2021 o del que se tratara. Y en esa, determinar mi impuesto anualizado. Y si vuelvo a salir con un impuesto a favor, pues podría optar por dos cosas. La primera, que es compensar. ¿Esto qué es? Cuando tú consideras que vas a tener impuestos a cargo en periodos futuros, pues dejas el saldo y simplemente le dices al SAT: oye, SAT, te debo 100 pesos, pero tú me debes 1,000 pesos a favor del año pasado, entonces de ahí cóbrate. Es una forma de que no tengas que hacer un flujo de efectivo. Pero obviamente la manera más atractiva para todas las personas físicas es la devolución. ¿Qué es esto? Bueno, decirle: oye, SAT, te pagué 1,000 pesos de más o me los retuvieron. Entonces dámelos para atrás. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues en teoría, la teoría te dice que presentas tu declaración y según he visto información en las páginas de internet, en este año se están comprometiendo a que una semana después de que tú presentes tu declaración vas a tener tu devolución. En la práctica, bueno, el ejercicio pasado no fue así, porque siempre te regresaban y te decían: oye, de los 1,000 pesos que me pediste, nomás te voy a dar 300 porque encontré inconsistencias. O tan simple como: no te regreso nada porque tengo muchas inconsistencias. Entonces ese es un tema que también tienen que lidiar esas personas que hayan presentado las anuales, ¿no? Porque tú la presentas y a lo mejor dices 5,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000 pesos, la cantidad que tú quieras viene para atrás a mi bolsa, y cuando la estás esperando y no te llega, te metes al portal, ves la causa y te señalan ahí que tú tienes discrepancias, que a lo mejor tu retenedor de sueldos y salarios no pagó las retenciones, que a lo mejor no tienes todo efectivamente cubierto. Entonces te vas a dar cuenta que es un problema solicitar esas devoluciones. Exacto, que ahí viene a ser más el problema que el beneficio, ¿no?, que llegarás a tener. Por ejemplo, en este caso de las plataformas, el año pasado, por tema de pandemia, muchos negocios se vieron orillados a cerrar sus puertas al público en general. Pero, ¿por qué optaron por esas herramientas? Oye, yo tengo un negocio de venta de ropa, pero ya no puedo hacerlo presencialmente, ahora me enfoco en plataformas digitales. En este caso, oye, ¿y qué tengo que hacer? Que es lo que a veces preguntan las personas. ¿Tengo que suspenderme como actividad empresarial y solamente estar pagando mis impuestos por plataforma? ¿O puedo seguir por actividad empresarial y, como bien comentabas, considerar estas retenciones a cuenta de mi impuesto, ¿no? Sucede con este tipo de negocios. Oye, también que nos platiques un poquito. Yo solamente perdí mi trabajo, ¿no? Como muchísimas personas, lamentablemente el año pasado perdieron su fuente de ingresos, y saqué un vehículo de Uber o de una plataforma Cabify para transportar personas, ¿no? Y bueno, yo mis ingresos por este tipo de actividad no superan 200,000 pesos. ¿Qué obligaciones tendríamos en ambos supuestos? Mira, en el caso de que te hayas dedicado a vender a través ya de plataformas ropa, como lo estás comentando, normalmente ese tipo de personas ya estaban en un régimen de actividad empresarial. Entonces no es necesario que se cambien, sino que cuando presenten sus pagos provisionales van a tener que considerar la retención que les esté haciendo la plataforma a cuenta de su impuesto. En eso no hay mucho que hacer. Este tema de las plataformas digitales
viene enfocado a todos los clientes que no estaban dados de alta en el SAT y que por ahí los andaban buscando. Entonces, si tú ya estabas en actividad empresarial, no haces modificación, no la suspendes, no haces nada, sino sigues tributando, presentando tus pagos mensuales y tomando a cuenta ese impuesto como una retención. Ahora, en el tema que tú me platicas, bueno, está interesante, si tú tienes ingresos de 200,000 pesos en el año, tú pudieras caber en el régimen de incorporación fiscal. Pero este régimen, ¿qué beneficios tiene o qué bondades? La primera es que no pagas impuesto el primer año. Pero como te decía al inicio, tiene ciertas series de requisitos que tú debes de cubrir para que puedas estar dentro de. Entonces, si ya estuviste alguna vez en el régimen de actividad, en el régimen general, por actividad empresarial, ya no puedes estar en este supuesto. Si ya estuviste o eres parte de una sociedad anónima, no puedes ser parte de este otro impuesto. Y una que está bien como escondida, es que si tú necesitas, que no es el caso, cédula profesional para llevar a cabo la actividad, Claro. no puedes tributar como un régimen de incorporación fiscal. ¿Aquí a dónde amarraron? Bueno, pues amarraron a lo mejor a los dentistas, a los psicólogos, a los doctores que pudieran tener ingresos por una cantidad menor y que pudieran de alguna manera estar pues evadiendo o simulando esos ingresos de alguna forma que no estuviéramos pagando el impuesto sobre la renta. Entonces te dice la ley, ok, si tú necesitas cédula profesional para ejercer la actividad por la que obtienes los ingresos, no puedes estar en el régimen de incorporación fiscal. Muy bien. Sí, que ahí es que requieras, ¿no? No muchas veces el contador tiene su cédula profesional, en algunas ocasiones hasta ni título, ¿no? Pero, bueno, la idea es que ese tipo de contribuyentes sepan la forma correcta de cómo deben de tributar, ¿no? Que es lo que venimos a platicar aquí. Muy bien, vamos a dejar un poquito de lado actividad empresarial y profesional. Perfecto. Seguimos al siguiente supuesto, arrendamiento. ¿Quiénes pueden estar arrendando? Bienes muebles, bienes inmuebles, tasas, tarifas, formas, deducciones. Platícanos un poquito. Bien, aquí en el tema de arrendamiento es interesante lo que estás platicando, porque a mí me dicen arrendamiento y de entrada se me viene a la cabeza rentar una casa o una oficina. Pero como bien lo dices, también es arrendar un vehículo, por ejemplo, los arrendamientos financieros, ¿no? Que se manejan mucho en el mercado. Estas personas, bueno, pues cualquier persona física o moral pudiera estar en el régimen de arrendamiento. Obviamente las morales, bueno, se manejan aparte en el capítulo de personas morales, pero las físicas que vayan a estar en el régimen de arrendamiento, ¿qué obligaciones tienen? Bueno, pues tendrán que expedir un CFDI que cumpla con todos los requisitos que la ley señala, tendrán que presentar pagos provisionales, mensuales, y aquí hay una variante interesante, que si tú estás rentando casa-habitación, pues no tienes la obligación de pagar el IVA. De hecho, de trasladárselo a tu cliente. Más sin embargo, si tú estás rentando para un fin comercial, pues bueno, esta actividad sí lleva IVA. Entonces, cuando tú empieces con tu contador, tendrás que decirle, oye, voy a rentar una casa-habitación para una oficina. Pues bueno, te va a decir el contador que esa actividad sí le tienes que poner IVA. Si la vas a rentar una casa-habitación como tal, pues bueno, te decía, no llevas el IVA. Ahora, ¿qué opciones tienes tú de hacer deducciones en este régimen? Existen dos. Una es la opcional y otra es la comprobable. La comprobable, pues ahí vas a poder meter todos los gastos que te genere ese inmueble, mantenimiento, impermeabilización, cambio de algunos cables, pisos, drenaje. Y de la otra forma de la opcional es simplemente optar por el 35% de los ingresos obtenidos. Es decir, si tú rentas esa casa habitación en 10,000 pesos, tendrás una deducción opcional de 3,500 pesos. En lo personal creo que esta deducción es la que más les conviene porque realmente pues mantenimiento no hacen mucho y luego por el tipo de personas o contribuyentes que estamos hablando pues no lo van a hacer con una empresa que les expida un comprobante. Claro. Entonces, aparte de esto, bueno, la recomendación sería que siempre tengan su contrato de arrendamiento, que cuiden mucho el tema de poner por ahí un párrafo en donde señale sobre la ley de extinción de dominio, que ahorita está muy de moda. Y la otra es comentarles también que si ustedes desde algunos años han estado rentando y no expiden comprobantes, cuando se vayan a juicio y le ganen a ese inquilino, el juez les va a requerir dichos documentos. ¿Por qué? Porque es una forma en que los van a obligar a que ustedes estén pagando los impuestos que les corresponden. Entonces, recuerden lo que decíamos hace unos minutos. Ustedes no están obligados a pagar impuesto por algo que no les han pagado. Mi recomendación sería entonces, Ricardo, que expidan de forma mensual ese comprobante fiscal y que obviamente
lo acumules si es que te lo paga tu inquilino. Que normalmente en este régimen, pues una persona que no te paga un mes, al siguiente ya le estás pidiendo la finca, ¿no? Entonces, siempre van a ser los mismos ingresos, pero sí es importante que cumplas con todos estos requisitos de expedir un CFDI o un XML, como se conoce, que cumpla todos los requisitos. Sí, que ahí es muy importante lo que comentas, porque esta modificación que implementaron en Ley del Impuesto sobre la Renta y más en este tema de juicios, ¿no? Muy encaminado con la Ley de Extinción de Dominio para saber cómo te hiciste de recursos para comprar el inmueble, ¿no? Por una parte. Y segundo, a quién le estás brindando el servicio de arrendamiento, ¿no? Para evitar tema de lavado de dinero, para evitar tema de blanqueamiento de capital, ¿no? Entonces, digo, la importancia de cuidar, sí, con un contrato, pero aparte sí buscando la intención de que se fiscalicen las personas, ¿no? De que fiscalicen ese ingreso, que por lo que se explicaba en la exposición de motivos, es muchísima la gente que renta inmuebles, pero que no declara nada, ¿no? Entonces, la intención de estas modificaciones es para que este tipo de personas que reciben ingresos de esta índole fiscalicen el recurso, y también para que estas personas se protegen. Y como comentas tú, oye, yo sé que el dueño del inmueble que yo estoy rentando, mi arrendador, no me da un contrato, no me da un CFDI, pues, y si no le pago no me va a pasar nada, no voy a estar obligado para pagar este arrendamiento, ¿no? Entonces, digo, este régimen es bastante importante. Considero que sería muy interesante prever cada año y saber si le vas a meter mantenimiento a tu inmueble. Bueno, quizá valdría la pena optar por la deducción comprobable. Pero si no vas a meterle algún tipo de mantenimiento, alguna adecuación, bueno, pues sigues con la opción, la deducción ciega, como se le conoce comúnmente, ¿no? Es correcto. Muy bien. Fíjate que aquí, Ricardo, es importante algo que se nos estaba yendo. La ley de lavado de dinero, que es como se conoce en el mercado, esa ley en su artículo 17 te habla de algunas actividades vulnerables y precisamente el arrendamiento es una de ellas. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha prestado mucho. En el ejemplo que estábamos diciendo, era un arrendamiento de 10,000 pesos. Exactamente. Que no pinta, pero ¿qué pasa con las grandes corporaciones o las grandes organizaciones de delincuencia organizada que rentan casas de 200, 300 mil pesos para estar ahí con sus casas de seguridad? Bueno, pues ellas sí tienen un riesgo, porque ese dinero, si te lo pagan en efectivo, tú tendrías que manifestarlo al SAT a través de esa ley que te comento, el lavado de dinero, y estos a su vez a la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Fiscal, que obviamente eso te va a traer o te va a prender focos rojos, de tal forma que tú pudieras caer en algún supuesto en donde tengas que ser revisado como arrendador. Y sobre todo es bien importante señalarles que si no cumplen con esta obligación, pues son multas que van desde los 80,000 pesos. Oye, ahí, por ejemplo, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque mucho empresario, te tocará también verlo en la práctica, mucho empresario hace años, digo, cuando no estaba asesorado por nosotros, ¿no? Se hacía llegar de recursos y compraba inmuebles, ¿no? Entonces llega un momento en que dice, oye, pues ya tengo 10 casas, cada una de un valor elevado, ¿no? Y cada renta son 60,000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué sucede con esta ley, no? Oye, ¿y cómo las rentas? Pues nada, así un contrato y cada mes voy y me entregan el recurso, ¿no? La renta, ¿no? Entonces, ¿qué problema se está originando esta persona, ¿no? El problema de que no está fiscalizando su dinero, el problema de que pone en riesgo estos inmuebles, ¿sí? El problema de que también se ha multado valga la tautología, esta multa cuantiosa por cada inmueble, ¿no? Entonces, ese es tema bastante importante que mucha gente, por el afán o con el afán de ahorrarse la asesoría de algún experto, el pagar impuestos, deja de lado, ¿no? Pero cuando ya lo pones en entredicho lo que se está haciendo, lo que la autoridad está pretendiendo, puedes ser obligado a pagar tus impuestos por estos arrendamientos, puedes ser obligado a deshacerte, que te extingan el dominio, de que te digan, oye, este inmueble ya no es tuyo. Y aparte, un tema de lavado de dinero, oye, tú estás coludido con tal grupo de delincuencia organizada. Entonces, es un problema múltiple, que el empresario
o cualquier persona que se encuentre dentro de estos supuestos que platicamos se pudiera enfrentar, ¿no? Sí, Ricardo, en ese sentido, en la práctica lo que me ha tocado ver es que las personas viven el hoy y nunca voltean a ver qué va a pasar en 5 años o en 10 años. Como bien tú dices, si yo rentara una casa en 60,000 pesos mensuales, estoy teniendo un ingreso de 700,000 por año. En 10 años ya tuve 7 millones, lo que seguramente me dará para comprar otro inmueble. Pero vamos a hablarlo más adelante, pero el tema de la discrepancia fiscal es con qué yo voy a comprar ese inmueble. Ahora, el tema que tenemos ahorita del lavado de dinero, pues el lavado de dinero proviene de muchas formas y precisamente esta es una forma en que tú estarías lavando ese dinero. Claro. Es importante señalar, la gente tiene que fiscalizar su dinero, ¿por qué? Porque necesitas bancarizarlo. Recuerden que ya hay muchas operaciones que no las puedes hacer en efectivo y que si las haces en efectivo pueden caer dentro de las actividades vulnerables y obviamente la persona, por ejemplo, tú compras un vehículo en efectivo, la agencia le va a informar al SAT que Ricardo se compró un vehículo de 300, 400 o 500,000 pesos en efectivo. Entonces, ¿qué va a hacer el SAT? Bueno, pues va a voltear a ver la declaración anual de Ricardo para ver si tiene la suficiente solvencia para haber hecho ese gasto y si no, muy seguramente vendrá a tocar tu puerta para preguntarte de dónde salió ese efectivo. Porque, oye, perdón, a veces pensamos que lavar dinero son los delincuentes. Es correcto. ¿No? Pero, ¿qué sucede con ventas no declaradas, con este tipo de ingresos no fiscalizados? Que a final de cuentas lo agarras, lo depositas en tu cuenta y eso es lavar dinero, ¿no? Es correcto, Ricardo. Precisamente tenemos aquí la idea de que lavar dinero hablamos de narcotráfico, extorsiones, secuestros, pero no, hay otras formas más limpias de lavar ese dinero y precisamente no pagar impuestos sobre algo sería una forma de lavar, siempre que lo bancarices Claro. y lo quieras aprovechar para otros beneficios. Entonces, ¿qué pasa con las personas que hace, no me acuerdo si 5 o 6 años, llegaban unas cartas de invitación por parte del SAT en donde te decía, oye Ricardo, fíjate que el banco me dijo que recibiste 500,000 pesos en efectivo en el 2015. Y entonces yo te digo que por eso me tienes que pagar 100,000 pesos. Y la carta iba más allá, la carta te proponía ya hasta los esquemas de pago. Claro. Hazme un solo pago de 100,000 pesos, o hazme 2 pagos de 55,000, o hazme 12 pagos de 10,000 pesos. Entonces en su momento mucha gente acudió a nosotros y nos decía, oye Héctor, pues es que ese dinero es mío, no es un impuesto, no es algo que yo tenga que pagar. ¿Por qué? Porque le había prestado a mi compadre y me pagó. La tanda, ¿no? También. Así es, la rifa, la tanda o hasta una herencia, ¿no? ¿Sabes qué? Falleció mi abuelito y pues tenía efectivo y nos tocó de esa cantidad a cada uno de mis hermanos y de mis parientes. Sin embargo, aquí en este tema, tú puedes pecar por acción, que sería querer lavar ese dinero, o por omisión. ¿Por qué? Claro. Porque obviamente esos 500,000 pesos, esta persona, si de verdad era una herencia, tuvo que haberlos manifestado Claro. como tal dentro de la declaración anual a la que le correspondía. Entonces, como no lo hace, el SAT te tipifica y dice, ok, no lo hizo, ¿qué quiere decir esto? Que ese es un ingreso que tiene que pagar impuestos. Y si bien es cierto, para esas personas únicamente les estaban grabando impuestos sobre la renta, porque en ningún momento se metieron con tema de IVA, pero si no, desglósale el IVA a la operación y sigue pagando el 30% de ISR más el 16% del IVA. Sí, sí, es un tema, digo, bastante complicado, bastante interesante. Digo, esperamos que quien nos esté viendo entienda la magnitud del tema de fiscalizar, de tener una congruencia, ¿no? Entre lo que ganas, lo que fiscalizas y lo que gastas, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al siguiente, a la siguiente forma de ingreso. Oye, enajenación de bienes, ¿no? Tenemos régimen general, tenemos acciones en bolsa y digo, más o menos, platícanos un poquito qué es enajenación de bienes. Mira, enajenación de bienes es un ejemplo sencillo, es cuando tú vendes tu casa habitación. Cuando tú la vendes, pues bueno, si era tu casa habitación y tienes forma de comprobarlo, y aparte no tenías más de 3 años de haber hecho esa operación, se va a encontrar exenta cerca de 2,100,000 pesos. Si tu casa la vendiste en 1,800,000, pues no vas a pagar nada de impuesto. Si tu casa la vendes en 3, bueno, se tendrá que hacer el cálculo a esos 3 millones, quitarle la cantidad actualizada y sobre eso vas a pagar un impuesto. Ahora, este régimen te permite que si tú compraste un inmueble hace 8 años y lo estás vendiendo hoy, bueno, te permite traer el costo actualizado. Es decir, si te costó 5 millones, primero lo vas a actualizar a la fecha de hoy y te va a decir, ok, ahorita valdría 7 millones.
y luego te marcan unas pautas a seguir en donde tú le vas a aplicar la depreciación que tuvo el inmueble por el ejercicio, y a lo mejor termina siendo que a la fecha de hoy fiscalmente tienes un costo de 5. Entonces, si tú la estás vendiendo en 6 millones, bueno, tienes una utilidad de 1 millón y solamente sobre ese millón vas a pagar. Aquí tiene otro beneficio, que ese millón lo vas a dividir entre los años que tuviste el inmueble. Si lo tuviste 5 años, bueno, pues vas a dividirlo entre 5, que te va a dar 200,000 pesos. Sobre este vas a pagar un impuesto y lo vas a elevar por 5 ejercicios, que obviamente es un beneficio para ti como contribuyente, porque no es lo mismo pagar sobre 1 millón en un solo ejercicio que pagar sobre 200,000, porque es importante señalarles que las tablas de impuesto son progresivas. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más ganas, más pagas, pudiendo ser desde el 0% hasta el 35%. Entonces, quizás pagando sobre el millón de pesos tú te encuentres en una tasa del 20% y no así sobre los 200,000, que a lo mejor vas a quedar en una tabla del 7 o del 8%. Claro. Ese es el beneficio de este régimen. Otro tema ahí, bueno, si tú te llegas a dedicar a comprar acciones en la bolsa, pues obviamente enajenar este tipo de bienes te va a traer un ingreso fiscal o quizás una deducción, como una pérdida, ¿no? Porque no siempre se ganan las acciones. Así es. Pero este régimen va enfocado básicamente a ese tipo de operaciones. Al que tú estés vendiendo, y hablaba yo de una casa habitación, pero puede ser un edificio o un terreno, cualquier un tipo, yate, por ejemplo, un yate, ¿no? Un local comercial, una incluso obra. un automóvil. O sea, cuando tú compras un auto como persona física y que no tributas en ninguno más que eres asalariado, pues ese coche en ningún momento tuvo una deducción. Cuando tú lo vendes, el gobierno te dice que tienes que pagarle un impuesto sobre esa utilidad. Puedes utilizar este régimen para meterlo ahí, y creo que hay una excepción cerca de 70,000 pesos, que si tu vehículo no rebasa esa cantidad, pues obviamente tampoco vas a pagar el impuesto. Y si lo rebasa, únicamente lo haces por la cantidad que lo que está rebasando la parte que te dejan exento. Sí, digo, entendiendo que si es un acto esporádico, bueno, no tendrás un impuesto cuantioso, ¿no? Pero si ves que, oye, vendí un vehículo y le saqué 50,000 y luego al siguiente mes otros 50,000, pues ya es una actividad empresarial, ¿no? Así Ya es. buscas un lucro, ¿no? Entonces ya no estarías dentro de este título, de este capítulo, ¿verdad? Sí, es que es importante esto, Ricardo. Cuando tú sales en el régimen, tú tienes que escoger precisamente el régimen que te corresponde, no el que te conviene, porque a lo mejor el vender, por ejemplo, yo soy una constructora, hice 10 casas y me quiero ir a un régimen de enajenación de bienes, pues no me corresponde, porque yo tendría que tributar en una actividad empresarial. Entonces siempre hay que irse al régimen específico, porque ¿qué puede pasar? Yo pago mis impuestos de acuerdo a esta modalidad, pero si soy revisado por parte de la autoridad, entonces me va a decir, ¿sabes qué, Héctor? Hiciste malas cosas, no era en te tocaba en actividad empresarial, y en lugar de 20,000 pesos que me pagaste, me tenías que pagar 200 o 300,000. Entonces te van a fincar ese crédito fiscal más actualizaciones, recargos y multas. Entonces por eso es importante que no tratemos de abusar de las figuras que hay. Sí, aquí por ejemplo, enajenación de bienes, ¿no? Ahorita comentas una empresa, pero puede ser una persona física que Sí. compra un inmueble, lo remodela y luego dice, oye, pues es el único inmueble que he vendido en 3 años, traigo mi exención, adelante, ¿no? Y se me presenta la oportunidad, vuelvo a comprar el inmueble y así es mi operación, ¿no? Entonces, como bien dices, puedes utilizar este tipo de forma de tributar, pero no abusar, ¿no? Ya en el abuso es donde ya la autoridad pone los ojos en cada contribuyente, ¿no? Sí, precisamente, hablamos de que una cada 3 años. Entonces imagínate, tú vendes ahorita en diciembre de 2020 una y en enero vendes otra, pues bueno, de entrada ya no te toca la exención porque ya no es en ese lapso de 3 años. Ahora, tienes que comprobar que tú vivías ahí. ¿Por qué? Porque se supone que estás enajenando tu casa habitación. Si tú tienes una casa habitación en Tonalá y vendes una casa en Zapopan, pues va a ser muy difícil que compruebes, y sobre todo que el notario, que es el sujeto obligado a retener esas contribuciones, se preste a que tú des algún documento que pudiera simular el que sí vivías en esa casa, pero que no es cierto. Entonces es bien interesante, Ricardo, en este sentido. A veces se pueden hacer planeaciones fiscales correctas que te van a llevar a eficientar tu carga tributaria. Que a lo mejor tú dices, oye, pero ¿por qué voy a pagar 5 pesos? Bueno, pues es mejor que pagues 5 pesos hoy a que pagues en 5 años 60 pesos, más los accesorios. Sí, ahí, oye, yo creo que quien debería de revisar esto sería la pareja, ¿no?
oye, ¿estuviste viviendo aquí o aquí? ¿Cuál es tu casa habitación, no? Y sobre eso hacer exento el tema, ¿no? Oye, adquisición de bienes. ¿A poco tengo que pagar yo cuando adquiera un bien? ¿Cómo es esta forma de pagar impuestos? ¿Quién es objeto? ¿Más o menos tasas? Mira, cuando tú adquieres un bien, vamos a poner el caso de un vehículo. Existe un impuesto por la traslación del dominio de dicho vehículo. Entonces tú vas a la recaudadora que te corresponda y tú dices, ¿sabes qué? Me acabo de comprar este Volkswagen Beetle seminuevo 2017. Ellos tienen una tasita ahí donde te van a decir, ok, ese vehículo cuesta 150,000 pesos y a la tasa del, no sé, 3% te toca pagar 4,500. Esa es una parte en donde tú estás pagando por adquirir un bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, recuerda que la persona que lo vendió depende de dos cosas. Si es actividad empresarial porque fue un lote de autos, bueno, pues tendrá que tributar como persona física en actividad empresarial y pagar los impuestos que le correspondan sobre ese vehículo. Aquí encontramos un poco más de la figura que platicábamos al inicio de la asimetría fiscal. Entonces él va a pagar, tú no tendrías por qué pagar. Pero hay que revisar qué está pasando, porque imagínate un inmueble que tú adquieres a título de herencia. Pues no vas a tener un costo. ¿Qué va a pasar ahí cuando tú lo vendas? Si no se encuentra en los supuestos que te hacen exento, tú sí vas a tener que pagar el impuesto por el total de los ingresos obtenidos. Y aquí, por ejemplo, ¿qué sucede si yo estoy rentando? Sucede mucho con las cadenas comerciales, con las tiendas de autoservicio. Rentan el terreno, construyen y se termina el contrato y se van, ¿no? Entonces, oye, me dicen que tengo que pagar un impuesto por adquisición de bienes, pero yo no compré nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en Mira, en este caso supuesto? específico, por ejemplo, tú tienes tu terreno y se lo rentas a Oxxo. Walmart o Oxxo, claro. Entonces Oxxo construye su tienda encima de tu terreno. Cuando ellos se van, tienen dos opciones. La primera es dejar tal cual, entonces nomás te entregan tu llave y te quedas tú ya con ese inmueble que de alguna forma ya estás adquiriendo y por el cual tienes que pagar el impuesto. O la otra opción es que el mismo Oxxo te entregue el terreno en las condiciones que tú se lo diste. Es decir, que meta máquinas, demuela el inmueble y te entregue tu terreno simplemente tierra. Como estaba. Así es. Entonces, ¿qué te conviene? Pues realmente pagar ese impuesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor la tienda de Oxxo te vale 2, 3, 5 millones de pesos y obviamente ya es un incremento en tu patrimonio por el cual tendrías que pagar. Y ahí es donde sí tendríamos que calcular el impuesto y decir, ok, por esos 3 millones de inmueble me toca pagarle 300 o 400 mil pesos. Pero si lo pones en una balanza, pues yo prefiero ganarme 3 millones y pagar 300 mil pesos a no ganar nada, pero tampoco pagar nada. Sí, que ahí se puede creer, ¿no? Oye, no pagué y ya estoy disfrutando de algo que no invertí, ¿no? Por ejemplo, una casa habitación, le hicieron un cuarto, le hicieron una terraza y todo está muy bien, pero ahí, por evitarse este tema, a final de cuentas terminas pagando, ¿no? Oye, ya no me gustó vivir aquí, ya no me gustó rentarlo, lo voy a vender, ¿no? Entonces, ¿qué harán? Oye, voy a revisar el valor del inmueble. En aquel entonces decía que eran 10 pesos, ¿no? Ahora, pues, veo que lo vas a vender por encima de estos 10 pesos. ¿Por qué? Por esas adecuaciones que le hicieron. Entonces, a final de cuentas, terminas pagando, ¿no? Es un tema muy importante. Mira, si nos fuéramos a buscar esa simetría que hemos estado platicando, cuando una persona invierte en esa, vamos a pensar en esa tienda, ¿qué hace Oxxo? Se llaman mejoras a locales arrendados. Entonces ellos les cuesta hacerlo 3 millones, lo construyen y lo empiezan a deducir a través de un método de línea recta, ¿no? Entonces ellos cada año se llevan una depreciación de ese activo que están adquiriendo y cuando ellos se van, si les quedaba algo por aplicar, pues bueno, lo aplican todo al gasto porque eso lo permite la ley. Y por contrario, Samsung, pues bueno, yo que me quedo con ese inmueble tendría que acumularlo. Sí. Ahí estaría esta figura que hemos platicado de la simetría fiscal. Uno deduce y uno acumula. Pero a veces este tipo de cosas, Ricardo, en la práctica es difícil que las personas que están arrendando lo logren comprender porque en su mayoría son personas ya adultas que simplemente ven esto de pagar impuestos como un mal necesario, ¿no? Que realmente no lo ven como empresarios, que no dicen, ok, estoy pagando 300 pesos, pero me gané 3,000. No, eso no lo ven ellos. Ellos simplemente dicen, oye, me están quitando de mi dinero. ¿Por qué? Porque pues, es mi terreno y lo que se construye en mi terreno es mío. Y realmente,
conforme a derecho es correcto, o sea, el que construye en ajeno se queda. Pero nuestros amigos del SAT voltean y dicen, ok, pues que se quede en ajeno, pero me pagas el impuesto que corresponda. Así es. Seguimos con el régimen, bueno, la forma de obtener ingresos, interés. Aquí es bastante atractivo porque, oye, los intereses nada más, o quien percibe intereses es nada más quien tiene dinero, pues yo creo que no, ¿no? Entonces va desde tener un dinero en cuenta, desde aprovechar una oportunidad, ahora con el tema de las empresas fintech, ¿no? Las empresas de fondeo colectivo, en donde te dicen, oye, invierte desde 100 pesos y tendrás un rendimiento chiquito o acorde a tus 10 pesos, pero vas a estar ganando, ¿no? Entonces, es este tema, ¿no? Oye, ¿quién me retiene? ¿Me retiene sistema financiero? ¿Me retiene sistema no financiero? ¿Cómo tengo yo que estar enterado de quién me puede retener y quién no? Y más o menos que nos platiques. Mira, básicamente en el tema de los intereses es un tabú, porque mucha gente cree que para ganar dinero por intereses tiene que tener cantidades importantes en el banco. Ahorita, como bien lo señalas, ya no solo el banco te puede pagar esos intereses. Hace unos minutos platicábamos que tú puedes invertir y tienes una tasa de interés del 3%, pero a lo mejor una ganancia anual total del menos 0.5%. Esto es con los bancos. Entonces, si alguien quiere obtener a lo mejor un beneficio más palpable, tendría que invertir en otro tipo de negocio, ¿no? Digo, el mercado te ofrece un sinfín y, por ejemplo, el gobierno nos puso al alcance lo que es el tema de los CETES. El que invierta en CETES, bueno, pues ahí se va a llevar una ganancia, creo, del 4% aproximado, que es mucho más de lo que te está dando el banco, ¿no? Que hablamos del 2.7, 3%. Pero, ¿qué pasa con esto? Bueno, les decía hace unos minutos que cuando tú ganas intereses, a lo mejor tú ves que metiste 1,000 pesos y que ya tienes 1,050. Y la lógica es decir, pues ya me gané 50 pesos. Y si bien es cierto, es muy cierto lo que tú me estás diciendo, o sea, ya tienes en dinero nominal esos 50 pesos adicionales a lo que tú iniciaste. Pero en pesos constantes, que es decir, menos la inflación, pues esos 50 pesos a lo mejor equivalen a 30 pesos. ¿Qué es lo que te decía en un inicio? O sea, te van a decir dentro de esa constancia, cuando te retengan, te van a decir, tú ganaste 50 pesos de intereses nominales, pero de intereses reales únicamente son 22. Estos 22, Ricardo, son los que se utilizan para acumularlo a tus ingresos. Este régimen tiene otra peculiaridad, que puedes tener una pérdida fiscal en los intereses. Entonces, ¿qué pasa? Si en 2019 perdiste dinero con esos intereses, vas a decir, oye Héctor, pero ¿cómo voy a perder si yo tenía 1,000 y me dieron 1,050? Bueno, sí, nuevamente nominales no lo perdiste, pero en los pesos constantes estás perdiendo valor por tu dinero. Entonces puede ser que eso se refleje en una pérdida fiscal y esa pérdida la puedes arrastrar al ejercicio actual. Sí, y más, por ejemplo, ahorita que comentas lo que nos ofrece el sistema bancario, el sistema financiero, es bastante, o más bien poco atractivo, ¿no? ¿Por qué? Porque las tasas son en muchas ocasiones menores a la inflación, ¿no? Así es. Te ofrezco una tasa del 5, el 6% y más o menos es lo de la inflación, ¿no? Veo algunos bancos que te ofrecen un 8 anual, tampoco es tan interesante, ¿no? Ahorita hemos estado viendo en el mercado mucha propuesta con desarrollos inmobiliarios. Oye, ven, acércate y te ofrezco un 16 anual, ¿no? Entonces ya dices, bueno, es más atractivo que quizá el 8 que me ofrece algún banco, ¿no? ¿Qué sucede con este tipo de intereses que te pagan instituciones, bueno, no instituciones, entes no financieros, no bursátiles, ¿no? Oye, yo tengo una SAPI, yo reúno 10 personas, 10 inversionistas y con su capital yo voy a estar edificando, ¿no? Entonces, cada mes les estoy prometiendo un 2%, ¿no? Un 24 anual, ya es bastante atractivo, pero ¿cómo me van a estar pagando? ¿Cómo me van a estar reteniendo? ¿Y qué es lo interesante y no quizá de esta opción que tenemos de mercado? Mira, cuando te encuentras en esta posibilidad de invertir, como bien dices, pues si a mí me ofrecen el 2% mensual, lo hago anualizado, que es el 24, y si quito un 4% de inflación, quiere decir que yo me estaría llevando a la bolsa un 20% real. Entonces suena muy interesante, nomás aquí tienes que cuidar varios aspectos, y más allá de los fiscales, los legales.
porque tienes que tener un buen contrato que defina muy bien cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones, que tú sepas con quién estás firmando ese contrato, porque igual puede ser que sea una empresa que únicamente quiera captar ese dinero y captándolo se retire. Entonces, no es tan sencillo que tú te metas a invertir en este tipo de cosas. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, corres el riesgo. ¿Qué pasa aquí? Existen dos formas de ganar. Uno es a través del sistema financiero mexicano, que está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banco de México y todas las instituciones que conocemos. Y el otro es el sistema no financiero, que es precisamente el que estamos platicando. Entonces, aquí hay más riesgo porque no hay quien te garantice, no hay quien te diga, bueno, pues Ricardo, te robaron, yo te pongo el 30% de lo que te robaron. Ahora, esos intereses, pues también en ese contrato tú tendrás que ver la forma en que te los van a estar pagando. Por ejemplo, si a ti te dicen, ¿sabes qué, Héctor? Invierte, te voy a pagar el 2% mensual, pero todo esto es pagadero hasta que la obra se termine y se venda, pues entonces no tendrás, ni te van a hacer retención, ni vas a acumular nada. ¿Por qué? Porque realmente no estás ganando nada ahorita. Tendrás que esperarte a que pasen esos 2 años o 3 años del proyecto, se venda y entonces te digan, ¿sabes qué, Héctor? Por tus 10,000 pesos, pues te tocan 6,000 pesos, ¿no? Aquí está. En ese momento, pues bueno, tendrás que ver en qué momento estás en tu calendario. ¿Para qué? Pues para que lo puedas acumular en el periodo que te corresponda. Ahora hay una peculiaridad. Cuando tú estás llenando tu declaración anual, los datos del sistema financiero ya están precargados. Sin embargo, tiene ahí una pregunta donde te dice, oye, dime si obtuviste ingresos por intereses del sistema no financiero. La gran mayoría pues le va a poner ahí que no, pero si tú le llegas a poner que sí, te va a decir que entonces le señales quién es el RFC que te los paga, cuánto te paga y cuánto tienes que estar acumulando, al igual que lo haces con los del sistema financiero. Entonces, ¿a qué voy con esto? De alguna manera el SAT no tiene bien identificadas esas plataformas que te pueden hacer ganar esos intereses, pero tú estás obligado como contribuyente a informarlos en tu declaración anual, so pena de lo que platicamos. O sea, si tú ahorita te ganaste 100,000 pesos de intereses y después no los declaras, pues bueno, para el SAT podrá decirte, oye, ¿sabes qué? Pues a mí me debes el 30% de esos 100,000 pesos. Entonces es mejor que cuando vayas a presentar tu declaración anual te acerques con tu contador y le digas todas las formas en que estás obteniendo ingresos. Es decir, a lo mejor eres una persona que tiene sueldos, que tienes una casa y la estás arrendando, que a lo mejor vendes productos el fin de semana por internet y estás en actividad empresarial, que quizás tengas intereses, entonces te conviertes en un contribuyente complejo. ¿Por qué? Porque estás dentro de varios de los regímenes que te permite la ley. Más sin embargo, como decíamos también, el impuesto es anualizado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tendremos que acumular los ingresos de arrendamiento, los ingresos por sueldo, los ingresos por actividad empresarial y toda la serie de ingresos que puedas tener para llegar a un impuesto anual. Entonces, sí es interesante que tengas toda esa serie de documentos. ¿Para qué? Pues para que cuando te acerques con la persona que te va a asesorar, lo haga de la forma más adecuada, porque también en la práctica es muy común que luego vienen y te reclaman. Oye, es que no pagué impuestos por el arrendamiento. Y tú como contador le dices, oye, pues sí, pero a mí nunca me dijiste que tenías un arrendamiento. Ah, es que se me pasó. O sea, son cosas que no se te pueden pasar porque al SAT no se le van a pasar. Ahora platiquemos un poquito de las últimas formas de obtener ingresos, obtención de premios, dividendos y la coladera, los demás ingresos. Perfecto, mira, en cuanto a los premios es algo bien sencillo. El premio normalmente, por ejemplo, la lotería te dice, ¿sabes qué? Te vas a ganar 1,000,000 de pesos. La lotería ya lo calculó de forma tal que a lo mejor estás ganando 1,200,000, pero te va a retener ese 120,000 pesos y te entrega a ti la cantidad que te está prometiendo. ¿Vale? Esos son pagos definitivos. Ese no le puedes meter ninguna deducción porque realmente no tendrías ningún gasto que correspondiera más allá de haber comprado un boleto. El costo del boleto, sí. Sí, pero pues realmente te conviene que sea así porque si lo metes a una tabla donde te vas a ir hasta el 35%, Claro. Pues te van a quedar 650,000 de tu millón. En cuanto a los dividendos, bueno, los dividendos es la forma en que el socio retira el capital que ha ganado en una persona moral. Si bien es cierto, estos derivan de las personas morales, pero los vemos mucho en la declaración anual porque es donde hay que manifestarlos. ¿Qué pasa aquí? Primero, cuando te paguen esos dividendos, pues tiene que estar decretado en una asamblea. Esa asamblea debe de estar en un acta que debe de cumplir con ciertos protocolos, por ejemplo, estar pasada ante la fe de un notario público.
Del 2014 para acá existe una nueva retención del 10%. Entonces, si tú estás sacando esos dividendos de 2013 hacia atrás, simplemente el impuesto que ya pagó la empresa cubre todo, y si no, tendrás que cubrir ese 10% adicional. Que bueno, ese es otro tema muy subgéneris. En cuanto a esos dividendos, pues bueno, tienes la obligación de tener una constancia que te la tendrá que emitir la empresa que los paga, y tú los vas a acumular dentro de tu declaración anual. Es importante que si tú te llevas dividendos por 500,000 pesos, no vas a ver que se acumulan 500,000 pesos, sino que a lo mejor en tu anual hay que meter 720,000 o 750,000 pesos. ¿Por qué? Porque esos dividendos están piramidados. ¿A qué me refiero con piramidar? Bueno, incluyen el 30% de los impuestos que ya pagó la persona moral por ti. Que no pasa nada, o sea, tú acumulas 700, pero te acreditas el impuesto que te corresponda. En este ejemplo que estamos mencionando, los 200,000 pesos. Entonces, tú acumulas a tus salarios, a tu arrendamiento, a tus intereses y a toda la demás serie de ingresos que tú tengas esos 700,000 pesos, y te va a dar un impuesto a pagar. Pero vas a tomar en cuenta los 200,000 de nuestro ejemplo como un impuesto ya pagado, que efectivamente fue pagado, pero por la persona moral. Si fuera el caso que son de 2014 para acá, bueno, pues tendrás que pagar el 10% adicional que estamos platicando. Aquí es importante mencionar que ese 10% adicional va sobre el monto neto recibido. Es decir, vas a pagarlo sobre los 500,000 que tuviste efectivamente en tu cuenta bancaria. Que esto sí los paga, digamos, directamente la persona física que los percibe. Sí, porque te los retienen. La empresa que te los paga al final del día te va a entregar entonces 450,000 pesos, y ellos hacen el pago por cuenta tuya. Muy bien. Oye, por ejemplo, de más ingresos, ¿no? Oye, yo debía 2 millones y me dijeron que ya nada más pagara 50,000 pesos, ¿no? Oye, y me dicen que es una quita, ¿no? Oye, eso lo tengo que declarar, ¿a poco me lo están dando si no lo obtuve ese ingreso, ¿no? Mira, en la actualidad hay muchos problemas con las personas que deben a las tarjetas bancarias. Entonces pasa muy común eso que me dice, ¿sabes qué? Yo tenía una tarjeta de 20,000 y dejé de pagar y ahorita va en un saldo de 60,000. Y entonces me hablan y llegamos a un convenio donde les pago 6,000 pesos y me perdonan 54,000 pesos. Yo, como cualquier persona, pues dijera, bueno, pues ya se arregló mi tema con el banco y hasta ahí queda. Pero no, sí tiene una consecuencia fiscal. ¿Por qué? Porque esos 54,000 pesos, hablando nuevamente de esa simetría, la institución bancaria los va a deducir. ¿Por qué? Porque le va a informar al SAT y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Héctor no me pagó 54,000 porque no tiene. Entonces te informo que yo los voy a deducir. Y en estricto sentido, Héctor los tiene que acumular. En la práctica, la verdad es que pocas personas lo hacen. ¿Por qué? Porque desconocen de este tema, ¿no? Entonces, si tú eres una persona física que tiene un salario promedio, a lo mejor no vas a pintar y no eres interesante para que el SAT vaya y te revise todo este tipo de cosas, pero sí es interesante que tú sepas que estás ahí dentro del ojo del huracán. Ahora, ahorita hablabas de una quita, pero de los demás ingresos se refiere también a cuando lo que tú haces no es ni actividad empresarial, ni un servicio profesional, ni a lo mejor arrendamiento. ¿Qué quiere decir? Todos los demás ingresos que no los puedas tipificar en ninguno de los capítulos anteriores, lo vas a meter aquí. Es decir, como bien señalabas, es el resumidero, ¿no? En donde, pues lo que no sé cómo, pues aquí lo pongo. Y aquí voy a pagar el impuesto conforme a lo que me dice de los demás ingresos. O sea, que de que pagas, pagas. Así es. Oye, a ver, platícanos ya un poquito sobre declaración anual. ¿Quiénes están obligados a presentar una declaración anual? Y algunos comentarios y sugerencias que pudieras emitir. Mira, para el tema de la declaración anual, bueno, las personas físicas, que es el caso que estamos abordando, están obligadas cuando hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior, es decir, en 2020, ingresos por lo menos de 400,000 pesos. Es el primer supuesto. Segundo, que hayan tenido más de un patrón. Es decir, si tú trabajaste de enero a junio en la compañía X y de julio a diciembre te fuiste a la compañía Y, ya tienes la obligación de presentar tu declaración anual. Si en el ejercicio recibiste también temas de jubilación o de retiro, tienes que presentar una declaración anual. Y también te dice que cuando tú percibes por tema de ingresos por intereses más de 100,000 pesos, estás obligado a presentarlo. Esto ahorita puede escucharse como una complicación, pero realmente pudiera ser, si lo haces de forma correcta, un beneficio. ¿Por qué? Porque tenemos deducciones personales, que esas están fuera de cualquier régimen. Por ejemplo, si tienes hijos en el colegio y pagas esas colegiaturas, bueno, eso lo puedes utilizar como una deducción personal, que no la puedes meter
en honorarios, en actividad empresarial, en ninguno otro de los regímenes. Entonces, si tú estás pagando un seguro de gastos médicos, un servicio funerario que hayas pagado, todas esas son deducciones personales que te van a ayudar a pulverizar la base del impuesto. ¿Qué pasa? Durante el ejercicio tú hiciste pagos provisionales de 10,000 pesos mensuales, llegas a 120,000 en el anual, y a lo mejor tuviste deducciones personales, por ejemplo, tienes un bebé y entonces pagas gastos médicos. Esos gastos médicos de 30 o 50,000 pesos los vas a deducir de la base. Ojo con esto, la base te permite llegar hasta el 10%, bueno, ya actualizado hasta el 15% de tus ingresos acumulables. Es decir, si tú en el año traes ingresos de 1,000,000, tú pudieras meter deducciones personales hasta por 150,000 pesos. Si tú traes ingresos por 100,000 pesos, bueno, pues solamente 15,000. Y muy seguramente con una póliza de gastos médicos que te cuesta 20, 25, ya estás cubierto. Ahora, otro beneficio es que puedes meter los intereses reales que pagas por tus créditos hipotecarios. Entiéndase los que te cobra Infonavit o los que te cobre cualquier institución que sea para un crédito hipotecario de casa habitación. Entonces, si al final de cuentas tú haces una ponderación entre llevar a cabo esta declaración, lo que te pudiera implicar, ¿no?, en controles administrativos, en que tengas todos tus documentos en orden, y a lo mejor el beneficio de poder tener una devolución de impuesto, pues a lo mejor sí el costo-beneficio es muy aceptable. Como en todo, Ricardo, habrá casos en los que te toque pagar. Son pocos, pero sí los hay. En donde tú digas, por ejemplo, solamente tuve sueldos y mi sueldo era pequeño, pero tuve a lo mejor un ingreso por dividendo. Y esto en base a la tabla que te platiqué, que es progresiva, pues obviamente te va a subir de rango y te va a hacer que pagues mayor impuesto. Pero pues desgraciadamente también esto es algo que se tiene que hacer. Claro, ahí por ejemplo en tema de deducciones personales hablábamos, bueno, en algún momento recuerdo una clase, el maestro, tampoco recuerdo qué maestro, nos decía, las deducciones personales son todos esos gastos que el gobierno no le puede dar, o la atención o el fin que no puede atender el gobierno, ¿no? Hablamos crédito hipotecario, hablamos de gastos médicos, dentales, hospitalarios, hablamos de gastos funerarios, pero ahora, bueno, últimamente se ha puesto mucho de moda el tema de los planes de pensión personales, ¿no? Ese es un tema también que ha ido en incremento. También ya le metieron el tema de deducción personal, honorarios, bueno, servicios de nutriólogo y de psicólogo, ¿no? Entonces son algunos gastos, bueno, estos últimos dos, que muchas veces la gente los ha estado haciendo, pero no te expiden factura, no hay una terminal, no puedes transferir, ¿no? Entonces es un problema que se traslada para quien los efectúa, ¿no? Y creo que aquí lo interesante sería hacer conciencia de los profesionistas que realizan este tipo de servicios, sobre todo estos dos que son los más nuevos, ¿no? Que dijo la autoridad, también estos gastos van a ser deducciones personales. ¿Por qué? Porque a veces es interesante que llega el cliente y me dice, oye, traigo estos ingresos, y revisas y dices, pues de ninguno te puedo aplicar una deducción. Me explico por qué, porque traes dividendos, por qué, porque traes sueldo, por qué, porque traes asimilado. Entonces, ¿qué gasto o cómo puedo reducir tu base gravable? Pues con deducciones personales, ¿no? Ahí, oye, ¿qué te sugiero? Pues me habías dicho que querías una casa de campo, bueno, pues un hipotecario para esta casa de campo, o incluso para rentarla, ¿no? En donde estés teniendo esta deducción personal por intereses hipotecarios, y al final del ejercicio vas a decir, oye, me pagaste 10,000 pesos y no me tienes que pagar nada, aquí te van de regreso, ¿no? Entonces creo que eso sería bastante atractivo, que la gente lo conozca, que lo empiece a aplicar en la medida de lo posible, ¿no? Entonces cada persona es un caso particular, así es, me parece, ¿no? Entonces, oye, ¿tienes hijos? Sí, pues colegiaturas. ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos, o estoy esperando. Bueno, pues todos los tratamientos para la esposa, ¿no? Oye, voy a comprar un inmueble, bueno, todos estos gastos que al final de cuentas los vas a realizar, pues sácales un beneficio, ¿no? Sí, nomás puntualizar un poco. En el tema de las casas habitación, pues tendría que ser comprobado que es tu casa habitación. Claro. Porque a lo mejor lo puedes por ahí simular de alguna manera, pero si es una casa de campo y te detectan, obviamente te van a decir, ¿sabes qué? Las deducciones que metiste en aquel momento no son reales. Y como bien comentas, en la práctica es bien complicado que los doctores te expidan un CFDI. Sí, claro. Y luego siempre quieren efectivo.
Entonces, ¿qué pasa? Te hacen el CFDI, pero te ponen forma de pago en efectivo y el aplicativo del SAT, entonces no te deja meter esa deducción. Entonces, realmente estamos en pañales en ese tema. Yo creo que en algún momento el SAT tendrá que voltear a ver a este género de doctores y pues poner orden con ellos, ¿no? Porque si bien no lo hacen con dolo, pero sí te afectan porque te dejan a ti el cargo, Ricardo, de estar fiscalizándolos. Es decir, oye, pues entonces dame tu cuenta, si no tienes terminal, yo te hago una transferencia. Y ahí está uno pidiéndole los datos para poder hacer las transferencias y cumplir de forma correcta y adecuada lo que te marca la ley para poder hacer dichas deducciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor, por acompañarnos. Esperamos que haya sido atractivo este evento para todas las personas que nos siguen. Héctor, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme, Ricardo. Muy bien, bueno, me gustaría invitarlos al evento que vamos a tener, al curso que vamos a tener en la firma SF Consultoría el próximo 16 de abril y 23 de abril. Es un curso de 10 horas, la duración son 10 horas. Se otorgarán puntos para la preparación continua y será dividido en dos sesiones de 5 horas cada una, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerden, viernes 16 y 23 de abril. Trataremos más a fondo este régimen fiscal para las personas físicas. Espero que estén muy bien, muchísimas gracias, nos vemos y hasta pronto. SF Consultoría.